compartiremos el tema de aparato reproductor femenino entre mi compañera Evelyn Castillo y Valeria Verdito. Hablaremos de sus generalidades, relaciones anatómicas, vascularización, inervación y características especiales del aparato y cualquier tema que se vaya presentando durante el tema. Bueno, hoy vamos a presentar el aparato reproductor femenino. Entre los temas que veremos vendrían siendo ovario, trompa uterina, útero, ligamento ancho del útero, vagina y genitales externos. Comenzamos con ovario. Los ovarios son la glándula sexual femenina ubicados dentro de la pelvis a los lados del útero. Existen dos ovarios, derecho y izquierdo, los cuales están en forma de almendra con una longitud de 2.5 a 4.5 centímetros. Tienen una cara lateral y una cara medial, un borde libre posterior y delgado y un borde mesovárico anterior y iliar. Dos extremidades, superior, que es tuvárica, e inferior, que es uterina. Su ubicación específicamente es en la fosa ovárica, a cada lado del útero. La fosa ovárica es un espacio entre la arteria ilíaca interna y la bifurcación de la arteria ilíaca externa. En la extremidad superior tuvárica y una inferior uterina, como ya había mencionado antes, la tuvárica está cubierta generalmente por trompa de falopio, mientras que la extremidad uterina apunta hacia el cuerpo del útero. Bueno, sus medios de fijación. Los medios de fijación se conforman por tres ligamentos, que sería el ligamento suspensorio del ovario, ligamento propio del ovario y el mesovario. El ligamento suspensorio del ovario es un pliegue peritoneal que une a la extremidad tuvárica a la pared pélvica. El ligamento propio del ovario se une a la extremidad uterina del ovario con el ángulo lateral del útero. Y el mesovario es un pliegue peritoneal que une el ovario con la porción posterior del ligamento ancho del útero. Bueno, su estructura interna se conforma por tres capas: corteza, médula e hilio o red osvárica. La corteza la distinguimos en la zona albugínea, que contiene tejido conjuntivo denso, subyacente al epitelio germinal. Luego tenemos la médula, la cual está conformada por tejido conectivo laxo, muy vascularizado e inervado, que se continúa con el mesovario a través del hilio. Y el hilio o red osvárica, que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, el cual se visualizan células productoras de andrógenos. Luego tenemos los folículos, que se conforman en tres folículos primordiales, los cuales comienzan a desarrollarse más temprana de los folículos que empiezan en el tercer mes de la vida fetal. Folículos en crecimiento que se dividen en primeros y secundarios. Su principal característica es el desarrollo de la zona pelúcida, la cual pues es una capa que contiene proteínas para la unión de los espermatozoides. Y por último los folículos maduros o de Graf, los cuales están listos para liberar el óvulo tras la ovulación. Bueno, la anatomía funcional tiene tres principales funciones. Una de ellas es liberar el óvulo cada mes durante la vida reproductiva. Posteriormente tenemos la gametogénesis y tenemos la producción de hormonas esteroideas. Bueno, en la liberación del óvulo específicamente empezaría cuando los óvulos se desplazan desde los ovarios hacia el útero a través de las trompas de falopio. Si durante el trayecto el óvulo es fertilizado por un espermatozoide, se produce un huevo cigoto que se alojaría en el útero. Si no es fertilizado, pues se produciría lo que sería la menstruación o regla. Luego tenemos la producción de estrógenos y progesterona, que pues son hormonas que preparan el útero para que se produzca la anidación del óvulo fecundado e iniciarse así la gestación. También en otras funciones tenemos que pues estas hormonas son responsables de los caracteres sexuales femeninos, como de desarrollo de las mamas y regulación del ciclo menstrual y el embarazo. Vascularización e inervación. Su irrigación vendría siendo proporcionada por las arterias ováricas, ramas directas de la aorta abdominal. Y su inervación vendría siendo simpática y parasimpática. En la simpática tenemos que los ovarios se originan los nervios esplánicos menores,
cuyas fibras alcanzan los ovarios después de hacer sinapsis con los ganglios aórticos. Y la parasimpática, que proviene del plexo hipográfico inferior, cuyo origen son los nervios esplácnicos pélvicos. Bueno, el siguiente tema vendría siendo la trompa uterina. Esta estructura es un conducto bilateral que es extendido desde la extremidad tubárica del ovario hasta el cuerno del útero. Este conducto es muscular tapizado por una mucosa que pues conduciría al ovocito hacia la cavidad uterina. Y también tenemos que saber que mide de 10 a 12 centímetros de largo y pues que tiene una forma de cilindro como hueco con un extremo dilatado. Las partes de la trompa se conformarían por 4, las cuales se describen como una parte lateral con el infundíbulo y la ampolla, una parte medial con el istmo y una porción intramural o uterina. Comenzamos con el infundíbulo, haciendo esta parte, que es el extremo lateral de la trompa uterina. Esta base está rizada por las fimbrias, que son flecos o pequeños dedos que abrazan el ovario orientadas hacia la cara medial del ovario, las cuales, pues la más larga y desarrollada llega a unirse con el ovario, que es la fibra ovárica, que se encuentra aplicado sobre un refuerzo fibroso, que es el ligamento infundíbulo ovárico. Luego tenemos la ampolla o cuerpo, que pues se encontraría interpuesta entre el infundíbulo y el istmo. También hay que tener en cuenta que los ovocitos secundarios expulsados por los ovarios suelen ser fecundados en esta porción. Por otro lado tenemos el istmo, el cual se encuentra en su tercio medial, y pues hacia el cuerno del útero el istmo se ubicaría entre la salida del ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario. Y por último tenemos la porción intramural o la trompa uterina, que atraviesa pues el músculo uterino miometrio y se abre en el ángulo superior a la cavidad uterina mediante el orificio uterino de la trompa. Bueno, la función que tienen las trompas es comunicar los ovarios con el útero y ser el lugar en el que el óvulo pueda ser fecundado. Para especificar bien esta función, bueno, empezaría que una vez al mes, cuando un folículo ovárico se rompe y libera un ovocito, tiene lugar en el proceso de ovulación. El ovocito es capturado mediante los movimientos de las fibras que rodean el folículo vesicular más maduro, justo antes de que tenga lugar a ovulación. El ovocito se mueve entonces a lo largo de la trompa hacia el útero gracias a las contracciones musculares y movimientos de los cilios. Las trompas son el lugar donde generalmente tiene lugar la fertilización y usualmente tiene lugar en la ampolla y puede realizarse en cualquier momento hasta 24 horas después de la ovulación. Sus medios de fijación, pues está contenida por el ligamento ancho, que esta formación peritoneal está tendida desde la pared pelviana hasta el borde lateral del útero. También está rodeada por el peritoneo, cuyas dos hojas, anterior y posterior, constituyen al mesosalpinx. Vasos y nervios. En sus venas tenemos originadas las redes capilares de las capas muscular y de la mucosa que se dirigen hacia el mesosalpinx, donde pues dispondrían los plexos que siguen a las arterias y se dividirían en dos corrientes, medial uterina y lateral u ovárica. Las arterias que provienen de dos orígenes, superolateral por las ramas tubáricas laterales, ramas de la arteria ovárica, y la medial por la rama tubárica medial, rama de la arteria uterina. Por último, los nervios, que reciben inervación tanto parasimpática como simpática. La parasimpática es a través de los nervios esplánicos de la pelvis, y la simpática es a través del plexo uterovaginal, que proviene del plexo hipogástrico inferior. El siguiente tema vendría siendo el útero. Este es un órgano muscular hueco cuya cavidad está tapizada por mucosa, pues destinada a recibir el huevo fecundado, a albergar el embrión y el feto durante la gestación y así expulsar en el momento del parto. Tenemos 4 principales funciones. La primera de ellas será la barrera de selección de espermatozoides, la cual pues es durante la fecundación. En el cuello del útero, al igual que en la vagina, se genera una sustancia transparente, parecida a un moco, y cuya función es ralentizar a los espermatozoides y retener a ellos que no son lo suficientemente rápidos.
Es una selección positiva a los mejores espermatozoides. Luego tenemos que recibe el óvulo fecundado, que es el cigoto, el cual pues este se adhería a la capa externa del útero y permitiría la comunicación con la madre mediante la implantación. Luego tenemos acoger al embrión y al feto, el cual pues esto es durante el embarazo. Durante esta etapa el cuello del útero se cierra gracias a una membrana para evitar que el feto se pueda contaminar con agentes patógenos, principalmente bacterias. Y por último tenemos a expulsar al feto, el cual es durante el momento del parto y pues se da en el útero que se producen una serie de contracciones musculares que empujarán al feto al exterior a través de la vagina. Bueno, el cuerpo uterino, su útero tiene forma de un cono aplanado, de adelante hacia atrás, cuya base está orientada hacia arriba y cuyo vértice truncado encaja en la parte superior de la cara anterior de la vagina. Bueno, su parte superior es voluminosa, que constituye pues el cuerpo del útero, y su parte inferior o cuello uterino es más corta y casi cilíndrica. Y pues también tenemos que serían las configuración externa. El útero pues está conformado por 3 capas: la mucosa muscular o miometrio y la serosa o perímetro. La mucosa está constituida por 2 capas, funcional y basal, y pues está constituida por glándulas tubulares simples, revestidas por un epitelio cilíndrico ciliado. Luego tenemos la muscular, los cuales se dividen en 3 capas: capa externa, media e interna. Está conformada por músculo liso grueso y pues la última sería la serosa o perimetrio, que está formada por el peritoneo, que tapiza solo una parte del órgano. Cubre toda la superficie externa de la porción supravaginal del útero, excepto los bordes laterales del órgano. Luego tenemos la vascularización e inervación. Las venas provienen del sistema nervioso autónomo a través de los nervios esplánicos de la pelvis, los nervios que vendrían siendo el plexo venoso y venas uterinas, y las arterias, que es la arteria uterina, arteria ovárica y arteria del ligamento redondo del útero. Los medios de fijación. Bueno, estos se dividirían en el peritoneo, ligamentos redondos y reuterinos, la inserción vaginal y el piso pelviano. El peritoneo se adhería al útero en el fondo del saco reuterino, en la cara vesical y en la cara intestinal del cuerpo del útero. Luego tenemos los ligamentos redondos del útero. El ligamento redondo amarra al útero con la pared abdominal anterior, y el ligamento reuterino o uterosacro, el cual se une al istmo uterino desde la línea mediana posterior a la cara anterior del sacro. También tenemos otros 2 ligamentos que no son muy importantes, pero aún así los mencionamos, que son los ligamentos uterolumbares y ligamentos vesicouterinos. Y también tendríamos la inserción vaginal, que es el eje uterino que se encuentra casi en el ángulo recto con el eje del conducto vaginal, y el piso pelviano, que se aplica por intermedio de la vagina sobre una cincha muscular sólida y contráctil. Muy bien, ahora veremos el ligamento ancho del útero, que es una lámina cuadrilátera formada por 2 hojas de peritoneo y tejido conjuntivo entre ellas, que se conectan a ambas caras del útero. Se encuentran orientados como el útero de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y es móvil en conjunto al útero. Después tenemos su función, la cual nos va a servir como un mesenterio para el útero, ovario y las trompas de falopio. Ayuda a mantener al útero en su posición. La estructura del peritoneo rodea al útero como una sábana plana. A los lados del útero, esta sábana peritoneal entra en contacto con las haces del lado opuesto, formando una capa doble de peritoneo llamado, lo que estoy explicando, el ligamento ancho del útero. Después tenemos sus subdivisiones, las cuales están en su parte inferior, que es el mesometrio, que es la porción más amplia del ligamento ancho. En el mesometrio se encuentran los vasos uterinos de dirección paralela al borde lateral del útero. En la parte superior nos encontramos al mesosalpix, que es la parte por extensión se fija y sostiene a las trompas de falopio.
Están las vías anastomósticas entre la arteria uterina y la arteria ovárica. Y tenemos el mesovario, que es la porción que rodea y sostiene al ovario. Aquí se hallan los vasos que se anastomosan para la irrigación del ovario. Muy bien, ¿qué componentes vamos a tener dentro del ligamento? Vamos a tener como componentes reproductivos, que son las trompas de falopio y los ovarios, vasos sanguíneos, la arteria ovárica y la arteria uterina. Y los ligamentos, el ligamento ovárico y ligamento redondo del útero. Pasaremos ahora con la vagina. La vagina es un órgano impar mediano situado detrás de la vejiga y frente al recto. Es un órgano fibromuscular que comunica los órganos internos con los externos. Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal. Su forma es de un cilindro aplanado de adelante hacia atrás y tiene una longitud entre 7 y 8 centímetros. Cuando su luz es más ancha después de varios partos. La vagina se mantiene en su lugar por su continuidad con el útero, para su inserción, por sus inserciones conectivo-vasculares, y puede deslizarse con el recto, la vejiga y el útero, que a esto se le puede conocer como prolapsos vaginales, que este es un dato extra. Muy bien, las tres principales funciones de la vagina es evacuar el flujo vaginal del cuerpo, que el flujo vaginal es una mezcla de fluido y células de la vagina que varía de blanquecina y pegajosa a clara y acuosa, y posiblemente puede tener un olor. Las causas comunes de la secreción vaginal no necesariamente deben de tener una enfermedad subyacente. Por ejemplo, de secreciones, como ya conocemos la menstruación, secreciones por relaciones sexuales o ciertos métodos de higiene como duchas vaginales. En su configuración interna la vamos a dividir en tres partes: extremidad inferior, interior de la vagina y extremidad superior. En la extremidad inferior vamos a encontrar que se abre la vulva por el orificio vaginal, que puede verse más o menos reducido por la presencia del himen. El himen es un pliegue cutáneo de forma elíptica, con un pliegue mucoso que sostiene los restos del himen cuando éste ha sido desgarrado. A este nivel se encuentra la parte más estrecha y menos dilatante de la vagina. Como dato, el himen puede no estar perforado, lo que produce en la pubertad la acumulación de flujo menstrual de la vagina, que esto lo vamos a conocer como hematocolpos. En la parte interior de la vagina está tapizado por mucosa, marcada por pliegues transversales. La carina uretral vaginal es la cresta formada por la parte inferior de la columna anterior de las rugosidades vaginales en relación con la uretra, que es paralela a la vagina. Después tenemos el pliegue transversal situado debajo del cuello uterino, el triángulo de Papin. En su extremidad superior vamos a encontrar el cuello uterino. La pared y la mucosa se reflejan sobre sí mismas a nivel del fornix. El fornix es un canal circular que se encuentra alrededor del cuello vaginal. Su constitución anatómica son por varias capas, empezando por la capa interna, que es la capa mucosa. Posee pliegues o rugosidades transversales abundantes. Es adherente a la capa muscular y es espesa. La capa intermedia, que es la capa muscular, está organizada en dos estratos de músculo liso, uno circular interno y otro longitudinal externo. Y por último, la capa externa, que es la capa adventicia, organizada en un estrato interno de tejido conjuntivo denso, contigua a la capa muscular, y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo. Su inervación y su vascularización: está vascularizado en la porción superior a través de las arterias uterinas, y en la porción media e inferior está irrigado a través de las arterias vaginales. Su inervación: los nervios para la mayor parte de la vagina derivan del plexo uterovaginal. Ahora vamos a ver los genitales externos.
El conjunto de órganos genitales externos lo vamos a conocer como la vulva. ¿Qué es lo que conforma la vulva? Principalmente está coronada por el monte de Venus, formación de labiales mayores y menores. Tenemos al clítoris, uretra y glándulas anexas. Muy bien. El monte de Venus es una saliente redondeada situada debajo de la pared abdominal por delante de la sínfisis del pubis. Es formada por tejido adiposo. Esta en la pubertad, cuando empiezan los cambios hormonales, es cubierta de vellos púbicos. Está inervada de los ramos genitales del plexo lumbar, nervios hipogástrico e iliogástrico. Después vamos a ver los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos alargados de adelante hacia atrás. Se unen por unas comisuras anteriores y posteriores, se extienden desde el monte de Venus, cubren la incisura urogenital y también están cubiertos por vello púbico. Una capa muscular lisa al que cubre un tejido adiposo y también contiene glándulas sebáceas. Los labios menores es un pliegue cutáneo mucoso situado medialmente al labio mayor. Su extremidad, antes de llegar al clítoris, se divide en dos hojas secundarias, la anterior y la posterior. Después tenemos al clítoris, que es el órgano eréctil femenino, formado por dos cuerpos cavernosos, cubierto por un prepucio, que lo podremos asociar como una capucha, y tiene una concentración extremadamente alta de terminaciones nerviosas. Por eso es que cuando es estimulado, la mujer empieza con el proceso de erección, por así decirlo. Por eso es el órgano eréctil femenino. Y la uretra nada más es el conducto de salida de la orina, que es una estructura del sistema urinario femenino. Se ubica en el vestíbulo vaginal y, pues como les digo, es el conducto exclusivo para la orina. Muy bien, sus glándulas anexas y las glándulas de Skinner, que son las encargadas de la lubricación de la uretra. Se ubican paralelas a los lados de la uretra, su porción superior e inferior, y desembocan en las paredes de la uretra femenina. Después las glándulas de Bartolino o de Bartoli, que estas glándulas secretan un líquido que ayuda a lubricar la vagina. Se encuentran a los costados de la abertura vaginal. Y la glándula de Jungier, que son pequeñas glándulas mucosas de revestimiento del vestíbulo de la vagina. Y por último tenemos la inervación y la vascularización. Su vascularización depende de dos territorios vasculares, que son los pudendos internos y de la región inguinal. En los pudendos internos tenemos a las ramas de la arteria ilíaca interna para las formaciones eréctiles y glándulas del vestíbulo mayor, y de la región inguinal para las formaciones cutáneas y mucosas de la vulva. Su inervación está por el nervio pudendo, ramo del plexo sacro. Recoge y conduce esas impresiones sensitivas a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores. Y la inervación sensitiva del tercio anterior de los labios mayores depende del nervio ilioinguinal. Muy bien, y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Si gustan leer más, nosotras sacamos el tema del libro de la Target del capítulo 125 en adelante. Muchas gracias.